never understand what I went through. You never were a good listener. A good listener. You will never understand what you put me through. And you never be a good lover. Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la Honda CB150R Street Fighter, la cual se convierte en la actualización y la nueva generación de este modelo asiático, destacando por ser una versión más tradicional y más naked que el modelo Honda 150 X-Motion o The Stricter. En este video les contaré el precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Así que si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. Esta nueva Honda CB150R es la versión naked del modelo Honda CBR 150R y es una motocicleta fabricada originalmente en Indonesia por la filial de la marca Astra Honda Motor, y su primera generación fue presentada oficialmente en noviembre de 2012 en el Motor Show de Yakarta, mientras que la nueva generación fue presentada en mayo de 2021 también en Indonesia y hace parte de la espectacular y superpoderosa familia de motos 150 que tiene esta marca en la región surasiática, donde destacamos los modelos Honda CRF 150L, la Honda CB150R Stricter, la nueva Honda CB150X, la Honda ADV 150, la Honda CBR 150R y obviamente la CB 150R Street Fighter. En el apartado mecánico, este modelo de Honda destaca por tener un motor DOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 149.1 centímetros cúbicos, con un dual de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 16.7 caballos a 9000 RPM y su fuerza de torque máximo es de 13.8 Nm a 7000 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 6 velocidades, su relación de compresión es de 11.3 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 57.3 por 57.8 milímetros, tiene únicamente encendido eléctrico, su peso en seco es de 134 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 12 litros, su autonomía de consumo promedio es de 35 kilómetros por litro o 136 kilómetros por galón, y finalmente su velocidad máxima puede superar los 127 kilómetros por hora. Hablando del diseño, esta Honda 150 destaca por tener esas líneas exteriores afiladas, futuristas y aerodinámicas en todos los componentes de la moto, siendo totalmente lo contrario al diseño de la versión X-Motion. Al frente sobresale el faro pequeño de estilo triangular, la iluminación full LED en su luz principal y en sus direccionales, el tablero de instrumentos digital monocromático, el manubrio alto de una sola pieza, las aletas laterales robustas que sobresalen del tanque y protegen el radiador, el tanque de combustible bastante grande y la quilla o pechera protegiendo el cárter de la moto. En la parte media destaca el sillín de doble nivel y de una sola pieza, las tapas plásticas que protegen la electrónica y los posapié en aleación de aluminio. En la parte trasera tenemos las agarraderas, el guardabarros y portaplaca pequeño y el sistema de escape alargado. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica invertida de la marca Showa de 37 milímetros de diámetro, y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en acero acompañado de un monochoke tipo Proline ajustable en precarga. En los frenos tenemos discos en ambas ruedas, al frente un disco lobulado con una pinza Nissin de doble pistón y en la parte trasera un disco también lobulado con una pinza Nissin de un solo pistón. Y desafortunadamente esta motocicleta no cuenta con sistema de ABS antibloqueo en ninguna de sus ruedas. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos deportivos 180 en la parte frontal y 130-70 en la parte trasera. Como distancia mínima al suelo tenemos 164 milímetros y como altura al asiento tenemos 795 milímetros. Hablando del posible precio de venta de esta Honda Street Fighter en el mercado latino, podemos decir que esta motocicleta tiene un precio oficial de venta en Indonesia de 29.700.000 rupias indonesias, siendo más o menos un 4% más económica que el modelo Honda PCX 150,
el cual tiene un precio de venta en este país asiático de 30.800.000 rupias. En este orden de ideas, es muy probable que esta Honda pueda llegar a la región latina por un precio de venta al público de 11.500.000 pesos colombianos, unos 2.900 dólares americanos al cambio actual, unos 58.000 pesos mexicanos, unos 14.000 soles peruanos y unos 15.000 reales brasileños. Como siempre, muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. Escriban en los comentarios qué piensan sobre la categoría premium de motocicletas de 150 y 155 centímetros cúbicos y opinen también si vale la pena pagar este alto precio por una motocicleta como esta. O por el contrario prefieren comprar una moto de 200 o 250 centímetros cúbicos, la cual podemos encontrar también en un precio muy similar. E igualmente también comenten qué prefieren ustedes, la versión deportiva o la versión naked. En materia de competencia, este modelo tiene que pelear en un exclusivo segmento en todo el mundo, donde encontramos motocicletas premium de bajo cilindraje con altas prestaciones y donde compite equilibradamente en diseño, en precio y en prestaciones mecánicas. Aquí esta nueva Honda compite contra la Yamaha MT-15, la Suzuki GSX S150, la Honda CB 150 X-Motion o Stricter, la CF Moto 150 NK, la Yamaha XSR 155 y con toda la familia Sontec 155. Igualmente podríamos agregar también el modelo Kawasaki Z125 y por precio también podemos agregar en esta lista la Honda CB 190R y la Benelli TNT 25N. Bueno parceros, como siempre espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.